Buenas, voy a grabar un video que me han pedido ya hace un tiempo atrás y nuevamente agradezco la paciencia. Voy fluyendo y voy como sintiendo este aleteo de mi corazón para ir grabando. Y aquí hay una palabra muy importante que quiero compartir, que es una palabra que me ha acompañado mucho en mi vida, y la primera vez que la escuché dentro de mí me resonó con mucha fuerza. Y esa palabra se dice el llamado. Cuando uno siente ese llamado a buscar, a encontrarte, a entender la vida, qué estamos haciendo acá, qué es lo que ocurre, por qué este sistema de depredación en este universo, y cuál es la vida misma, qué es todo esto, empieza a ocurrir muchos caminos en la vida de uno, y los caminos que van ocurriendo son completamente personal. Cada persona tiene su propio camino, su propia búsqueda. A medida que va experimentando su camino, se va dando cuenta que hay cosas que le resuenan más y otras le resuenan menos. A medida que esté muy conectado con su sensibilidad, con su corazonada, va a ir más rápido porque va a ir resonando más, que le vibra más y que no. Y ahí el universo se hace cómplice de esta búsqueda, de esta sensación que uno tiene dentro de sí para poder recuperar la conexión con nuestro ser esencial. Ahora, cuando uno siente esa etapa del llamado, que es una etapa maravillosa, porque ya no empiezas poco a poco a sentirte que no encajas en la sociedad, de que los programas ya no te encajan, no te sirven, no lo quieres, no quieres más entrar en ese juego, cómo funciona la sociedad, estás empezando poco a poco a romper estructuras. Y cuando una persona está rompiendo estructuras, está en todo un proceso del despertar, se va adaptando también a las propuestas que le ofrece la sociedad. Por ejemplo, entre ellas tenemos la nueva era, que nos da un montón de propuestas: registro acásico, yoga, seguir las señales, la numerología, etcétera. Un montón de cosas maravillosas que nos aportan y nos dan un montón de herramientas. Pero hay un punto que se empieza a producir muy interesante, que cuando estamos en esta búsqueda, podemos darnos cuenta que todavía estamos entregando el poder afuera, todavía dependemos de lo externo para poder armar esta sensación que no sabemos definirla y poder darnos un sentido para poder en nuestra propia búsqueda comprendernos a nosotros mismos. Y en esta búsqueda ocurre algo muy interesante. Empieza la etapa del mendigo, el mendigo consciente, el mendigo que busca. ¿Quién es el mendigo? El mendigo es el que está buscando en el desierto, en la dualidad. Todavía no entra al estado de no dualidad. Entonces está en el desierto buscando las respuestas. Y en el desierto se va a encontrar muchos tipos de respuestas. Unas le van a resonar más, otras le van a resonar menos. Y cuando una persona es rey, es reina, ya no busca las respuestas en el desierto, porque ha sentido el perfume interno, un perfume que no se puede explicar. Es una experiencia conectado con el presente, que es pura, es divina, esencial. Entonces esta sensación, te das cuenta que la búsqueda externa es una ilusión, es un sueño, y has sentido ese oasis dentro de ti, ese oasis que está en el mundo circular. Y la dualidad, como está en el mundo lineal, uno todavía busca una respuesta en base a un concepto, en base a una idea. Aunque uno vaya cambiando de paradigma, vaya cambiando de programa, sigue buscando una respuesta en base a una idea. Pero la existencia es algo muy profundo. La conciencia crea realidades, crea programas, pero en esencia nosotros somos algo tremendamente misterioso. Y el saber que somos el misterio sin fin es lo que nos conecta con la muerte. Y la muerte se transforma en nuestro amigo, nuestra amiga. Y esa muerte nos hace estar en el presente continuo. Y en ese presente nunca buscas definirte. Por lo contrario, solamente navegas en lo desconocido. Porque definirte sería castrarte.
es al revés. Pero cuando uno está en una búsqueda en el mundo de la ilusión, trata siempre de estar definiendo las cosas, lo cual no es ni malo ni bueno, porque justamente la ilusión divide todo como positivo y negativo. Pero cuando uno entra en el oasis ya no hay división, no juzgas, todo puede ser. Y nada está mal ni nada está bien, ni siquiera esas palabras funcionan dentro de uno. En la conciencia todo lo experimenta y todo es parte de un proceso de conocerse a sí mismo. Ahora en esta etapa del mendigo también está la etapa de que empieza a despertar la etapa de la sacerdotisa, el sacerdote. ¿Qué es lo que hace la sacerdotisa, el sacerdote? Conectarse, hacer antena. Una de las posturas que se hablaba en el Antiguo Egipto y que se trabaja en numerología en relación a las danzas cósmicas, por ejemplo, esta es una sacerdotisa que conecta, está al medio de la dualidad y empieza a hacer antena. Se llama antena cósmica. Y esa conexión de la antena cósmica, uno produce que está en los dos mundos, está en el mundo visible y está en el mundo invisible. Entonces te transformas en un medio, en un psíquico, percibes señales, te conectas, ya empiezas a estar mucho más sensible, pero estás todavía en los dos mundos. Cuando de la sacerdotisa, sacerdote, pasas al mago, ya no estás en los dos mundos, estás en el mundo invisible completamente, porque te reconoces como la existencia, ya no eres el que conecta, eres la esencia, estás conectado porque eres la existencia. Entonces ahí hay un cambio profundo porque el mago empieza completamente a estar en el presente. Y en el presente, como uno funciona con la intención pura, entonces todo lo que uno pronuncia a través de la palabra se hace realidad porque es intención pura. No viene de una intención de la dualidad, del deseo, de la voluntad, sino es pura, viene de adentro y se le llama que viene desde el vacío danzante, no viene del programa de la dualidad. Ahora, cuando estamos en la etapa de la sacerdotisa o en la etapa del llamado, entrando en toda esta búsqueda, ocurre también que nos ponemos guerreros, guerreras, entonces hacemos 1000 disciplinas para poder conectar este mundo. Y entre ellos, por ejemplo, podemos tomar plantas de poder, leer muchos libros, seguir a un gurú o algo, etcétera. Todo sirve, todo es parte, no hay nada ni bueno ni malo. Todo es relativo, es para cada persona, es diferente. Por eso es muy importante respetar los procesos de cada persona. Porque en esta búsqueda uno va resonando y uno se siente atraído y uno tiene que fluir. Porque a medida que te pones cada vez más sensible con lo que te vibra, empiezas a ser muy preciso, muy directo. Por ejemplo, en la etapa de la sacerdotisa o sacerdote está la coherencia. Uno es coherente, por eso empieza a ser antena, por eso se empieza a conectar, porque lo que piensas con lo que sientes es lo que haces. Entonces empieza a haber una conexión, te empieza a potencializar, a sentirte de que eres algo mucho más allá de lo que pensabas y empiezas a ser impecable. Pero cuando uno ya es impecable, empieza a caer sobre ti esta antena natural que tenemos dentro, que es el amor, que es el pegamento cósmico, donde nos sentimos completamente todos conectados. Y es cuando uno entra en este antenaje puro, el amor quema la jaula. Entonces ya no dependes de nada, simplemente eres y vas fluyendo en lo desconocido. Que aquí también se produce una confusión, que uno tiene que fluir en base a ideas, a conceptos nuevos, por muy místicos, muy espirituales que sean. Pero el mago está sobre los programas, está sobre más allá de la numerología. Y llega a entrar al punto cero, llega a entrar al potencial, donde es donde nace todos los tipos de creaciones. Y este potencial es un vacío danzante. Entonces, por eso puede modificar, crear, materializar, porque es el rey de la numerología, sabe cómo funciona y cómo manifestar en la realidad, porque está en estado de intención. Y desde la intención nace ese pensamiento del vacío danzante.
en esta búsqueda personal maravillosa que tenemos cada uno, podemos caer en la noche oscura del alma, que no lo tenemos que catalogar ni como positivo ni negativo, pero esta noche oscura del alma nos puede abrir la puerta. A la mano está con el ermitaño, la ermitaña, y ese ermitaño, ermitaña, si nos dejamos entrar y saborear eso, nos va a dar mucha sabiduría para poder estar, digamos, completamente conectados también con el sacerdote o sacerdotisa, o puede ser un ermitaño muy profundo que nos abra la puerta al mundo de la magia, consciente ya de los programas y sintiendo el estado de no dualidad. Y ahora es muy importante para mí dar a entender que uno no tiene que enjuiciar y que no hay personas que estén evolucionando más rápidas que otras, porque el tiempo no existe, lo que ocurre es otra cosa. Es como que estamos soñando, estamos en un mundo de ilusión. Algunos despiertan, otros despiertan, los momentos de despertar es parte de lo que la conciencia necesita experimentar. Aquí tengo, por ejemplo, cuando empiezas el camino, empiezas como la etapa del guerrero, pero en un momento te das cuenta que ya eres coherente, ya puedes hacer ayuno, todo lo que tú piensas, sientes lo que haces, ya estás en esa coherencia profunda. Entonces te entregas a la fluidez, empiezas a fluir, porque ya no necesitas guerrear con nada, ni con los depredadores del universo. Te entregas a la fluidez, a la ley universal, y dentro de esta fluidez fluyes con tu poder interno, con tu intención. Entonces aquí hay un salto cuántico muy importante, muy interesante de saber. Y justamente el llamado es una palabra maravillosa y hay una danza cósmica que se llama el llamado, para activar esa sensación, ese amor a regresar a ti. Y entre eso están los giros cósmicos, o está el alfabeto, que es el mismo alfabeto que usa el tarot, el alfabeto cósmico. Por ejemplo, nombrando un alfabeto, ¿no es cierto? Este es el 1, el 1 es el mago, este es el 2, la sacerdotisa, el 3, ¿no es cierto? La pirámide, el ser coherente, pensar, sentir y acción pura. Bueno, y hay muchos números que uno va danzando, que te van entrando a cómo el universo se va expresando a través de la numerología. Bueno, espero haber compartido y gracias por preguntar, gracias por pedir que grabe algún video, yo feliz en compartir. Y aquí estamos nadando juntos en este universo muy misterioso.